Aeroparque y Ezeiza, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos de a pie que se tienen que tomar el colectivo para ir a trabajar. Exactamente, y como veníamos mencionando, no son todas las líneas que están parando, aunque sí son la mayoría de las líneas las que están parando. En todo el país vamos a estar desarrollando porque hay un sector que hoy no se suma a la medida de fuerza de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, que dirige Roberto Fernández, un histórico de la UTA, lleva más de 40 años en frente del gremio, ¿no? Que a su vez tiene una interna fuerte. Hay líneas opositoras dentro de la UTA que incluso promovían adherirse en su momento al paro de la CGT a pesar de la conciliación obligatoria. Bueno, se acató finalmente que no. Nos recordamos todos que la UTA no participó del paro de la CGT, el paro general, lo cual le quitó mucha fuerza, pero hoy sí, ante la falta de una negociación exitosa que se dio ayer por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, ante la falta de resultados o de acuerdo, bueno, finalmente llevaron a cabo la medida de fuerza en reclamo de un incremento salarial sustancioso. Exactamente, porque de hecho nosotros veníamos mencionando que los colectiveros estaban pidiendo llevar el mínimo de 1.200.000 a 1.700.000 pesos. Podemos mostrar cuáles eran los términos de la negociación, que después el gobierno hizo una interpretación bastante particular sobre cuál era el aumento que le habían ofrecido las empresas a los trabajadores y que habían rechazado. Vamos a ver cuáles son los números de esta negociación, que era precisamente de ese básico de 1.200.000, sumarle un primer monto no remunerativo y que empiece entonces a regir de 1.240.000 pesos. A eso se le iba a sumar después un nuevo... No, a ver, mayo remunerativo 1.240 que se te iba a 1.300.000 con los 50.000 no remunerativos. Después en junio había un aumento que se acumulaba y después se sumaba a 1.270.000 un no remunerativo de 50.000 pesos. Y en julio te quedaba en 1.310.000. Bueno, esto está lejos de lo que reclamaba la UTA, que incluso llega a reclamar es un rango el que hablamos de 1.700.000 porque va hasta 2.500.000. Depende con quién de la UTA hables el reclamo. Exactamente, y de hecho precisamente ese era el punto. De todos modos, el gobierno, después de esta reunión, que fue el debut en una jornada hábil del secretario de Transporte dentro del Ministerio de Economía, el gobierno calificó la respuesta de los choferes como un paro extorsivo. De hecho, textualmente el comunicado del gobierno indica eso, decretaron un paro extorsivo, dice, por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%. Que claramente no era un 40%, de hecho si uno aumenta al 1.200.000, un 40%, se hubiese ido bastante más lejos, pero no era, digamos, de todos modos, digamos, la propuesta de la UTA. La respuesta era, bueno, pero recién nos están aumentando hacia julio lo que nosotros estábamos pidiendo para febrero. No hay que olvidarse que el primer tramo del aumento es febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? El punto es a este 1.200.000, y acá es donde uno se pierde un poco en las negociaciones permanentes que tiene la UTA. ¿Cuándo fue que se alcanzó? ¿Desde cuándo estamos hablando del atraso comparado con la inflación? Porque me parece que ahí nadie pone la precisión. Hablan bueno, en de la agosto UTA, del año pasado. De agosto del año pasado. Hay que medir, claro, todavía falta, hay que hacer la inflación acumulada, porque es verdad que el gobierno tiene un punto en que la inflación bajó mucho y que no necesariamente te da para el aumento que está pidiendo la UTA. Lo que pasa es que obviamente los colectiveros están además tratando de recomponer poder adquisitivo. El gremio de los colectiveros solía ser, lo digo en pasado, y en comparación, lo sigue siendo, pero en comparación con los sueldos de la Argentina, no con los precios de la Argentina, sigue siendo un sector de relativamente buenos salarios. En otras épocas, históricamente, eso era más palpable, y otra vez, hoy tienen relativamente buenos salarios los colectiveros en relación a los sueldos de la Argentina, no en relación a los precios del supermercado, y ahí es donde precisamente hacen el punto los colectiveros. Y casi todo trabajador, en definitiva. Absolutamente. Y de hecho, en el comunicado del gobierno, ayer también se informa que hay un sector que va a trabajar, y eso llamó muchísimo la atención, porque
un gobierno suele no meterse en las internas sindicales, con lo cual ahí también generó bastante ruido, porque ya a esta altura dejó de ser una interna sindical, sino que es un choque de dos sindicatos. Porque hay un sector de la UTA que se abrió en un sindicato que se llama la UCRA, que en su momento ya se habían abierto y era un sindicato que estaba no en la CGT, sino en la CTA Autónoma. Y el año pasado, a comienzos del año pasado, un grupo muy importante, cerca de 7.000 choferes que responden a un dirigente sindical moyanista, directamente se cambiaron de sindicato. Dejaron la UTA para irse a la UCRA y son precisamente los que hoy no están parando. En la UCRA están todos los trabajadores, especialmente del grupo DOTA. Exactamente. Entonces ahí no solamente hay una interna sindical, sino que hay un choque de dos sindicatos que de hecho están enrolados en dos... sellos. De dos sellos diferentes. Uno está en la CGT y el otro en la CTA Autónoma. Eso es interesante porque da cuenta de que es una interna con muchísima historia. Con muchísima historia y también con muchísimo alcance, porque en definitiva este grupo DOTA tiene un gran despliegue de líneas de colectivo y realmente, al menos en la zona metropolitana, matiza mucho el impacto del paro. Obviamente se siente y lo vamos a estar reflejando en los móviles, hay paro de colectivos y hay muchísimas dificultades en la calle. Demuestra claramente el poder que tiene una medida de estas características, pero aún así también lo que queda claro también que ha expuesto la cantidad de líneas de colectivo que tiene este grupo, que en algún punto, bueno, tiene extensísimas colas hoy porque hay gente que obviamente reemplaza recorridos, y trata de acercarse a su lugar de trabajo con estas líneas que sí están funcionando, que después te las vamos a mostrar, son unas cuantas. Y a este comunicado de la Secretaría de Transporte, donde se denunciaba el paro extorsivo de los choferes de la UTA, respondió la UTA con otro comunicado dando cuenta de que no hubo este aumento, esta propuesta de aumento del 40%. Queremos desmentir en un comunicado, el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento salarial del 40%. La posición de la UTA no es caprichosa ni extorsiva, como nos pretenden calificar. Queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde a las tareas que desarrollamos diariamente, y después advierten que paramos para defender nuestro trabajo por un sueldo digno y por el sustento de nuestras familias, en contra de la precarización y del achicamiento del sistema de transporte. Y en ese mismo comunicado, entonces, que lo emitieron ayer por la noche, ratificaron el paro de 24 horas previsto para hoy, que comenzó a la medianoche. Recién decía Virginia, el alcance del grupo DOTA, cuyos empleados están dentro de esta otra asociación sindical de UCRA, no solamente tienen incidencia en el área metropolitana de Buenos Aires, sino las delegaciones que responden a Bustinduy, Miguel Bustinduy, que es el dirigente sindical enfrentado a Fernández, también tiene mucho poder en Mar del Plata, donde el paro no se va a sentir mucho, en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Jujuy. Es decir, hay muchas seccionales que ya dejaron de responder a la cabeza de Fernández en la UTA, y donde hoy este paro que está anunciado para todo el país se va a dejar, también va a sentirse poco. Y de hecho la situación con UCRA es muy parecida a la de la situación de los metrodelegados. Claro. Porque ustedes se acuerdan que los metrodelegados, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, que es AGITSIP. Bueno, hoy querés tener una mañana los metrodelegados, es un desprendimiento de la UTA. Ustedes saben que el sindicato central del subterráneo es la UTA. Históricamente eran los trabajadores del tranvía también, convertidos en subte. O sea, es un sindicato que tiene muchísima historia con el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, anoche, en medio de esta discusión, la UTA amenazó con que el próximo paro, si esto escala, van a sumar a los trabajadores del subte que todavía le responden, y que entre ellos hay muchos maquinistas del subte. Claro. Que eso también puede complicar, con lo cual ahí hay una tensión para sumar a otra jurisdicción en la negociación, para evidentemente sumar presión por parte de la UTA. Cuando empieza a perder terreno un sindicato, bueno, se nota
en estas cosas. Y hay un dato para agregar. Bustinduy durante muchos años intentó armar una lista opositora interna y fue perdiendo las elecciones y quedó claro que es muy difícil que se ejercite la democracia sindical en los sindicatos con las reglas que tienen. Entonces ahí, ¿cuál fue la solución? Irse y abrirse. Y entonces generar competencia por afuera. Por afuera. Entonces cuando querés hacer una medida de fuerza, pierde peso precisamente por las reglas internas de falta de democracia sindical que hay en esas propias organizaciones. En cualquier caso, hay un punto intermedio, hay un número mágico, hay un punto intermedio de posible acuerdo entre el 1.200.000 que están cobrando hoy de básico y el 1.700.000 que están reclamando y que recupera poder adquisitivo atrasado, que en definitiva es el ajuste por inflación. Dijiste que era agosto, haciendo el cálculo, eso te daría a marzo, no a mayo, a marzo, que es el último dato de inflación disponible, te daría un salario de 1.500.000. Convengamos que probablemente ese sea el número en el que eventualmente esto se termine de resolver, porque de alguna manera, en definitiva, va a tener que llegarse a un acuerdo. Y de todos modos, en la atención, los números que se ponen sobre la mesa están muy lejanos de este que podría ser un por número ahora de la sí, que ver, obviamente uno no es chofer, no está en la... Estos puchos de 40, 50 claro, están lejos de esto que sería mínimamente lo que se resolvería, allanaría mañana mismo el camino. De hecho, que es exactamente lo que Caputo además no quiere convalidar, porque precisamente no se busca indexar en función de la inflación. Ayer uno de los representantes de la UTA, que está en la negociación, que es uno de los abogados también del sindicato, Guzzo, hablaba sobre por qué el rechazo y cuál es la pretensión que tienen los choferes en esta negociación. Hoy una persona que gana 1.700.000 pesos es un pobre. Y que nosotros, para poder pagar la luz, para poder pagar el alquiler, para poder pagar el auto, para poder pagar los gastos de salud, los gastos de los chicos, el sueldo que tiene que tener un chofer de colectivo inicial tiene que ser de 2.500.000 pesos. O sea que hay una amenaza por parte de gente de Grupo Dota de que si se adhiera al paro lo van a despedir. Es lo que hicieron en el anterior paro general, que no le pararon a Milei, ¿no? Porque es un socio del Grupo Dota. Ojo que los subtes también pertenecen a la UTA. Por ahí el Consejo Directivo Nacional toma la decisión de parar subte, y ojo que también las bases por ahí el día de mañana, si no hay respuesta y el gobierno se mantiene en esto, pueden llegar a pedir al Consejo Directivo Nacional un paro total por tiempo indeterminado. Bueno, ahí estaba entonces la descripción de Guzzo, que hoy es el negociador de Fernández. Fernández, hay que admitirlo, está grande también. Claro. Entonces hay muchas negociaciones donde ya él no le pone directamente el cuerpo, sino que está detrás y dice sí o no. Porque ustedes saben cómo puede ser una negociación, sobre todo en las cámaras empresarias, que son 7. Sí. Y del otro lado hay 1. Claro. Más el gobierno, que está en esta posición mucho más cerca de los propietarios, porque no quieren el paro, ¿no? Por lo tanto, ahí están, digamos, tiene sus delegados más jóvenes para esa negociación. Porque no quiere el paro, pero a su vez no es el gobierno el que además, en definitiva, tiene que avalar o no algún esquema, porque es el que termina poniendo la mayor parte de la plata. Claro, Convengamos en el esquema todavía de subsidios que tiene el transporte. Absolutamente. Y también para ir cerrando, en esta instancia, por supuesto vamos a volver sobre este tema, el gobierno trató de retrasar lo más posible un aumento más importante del ticket, del pasaje del boleto, en este contexto donde, por ejemplo, hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su impacto, por supuesto, porque más allá de que hay un grupo de líneas que son exclusivas ahora de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, las que son interurbanas están bajo la jurisdicción nacional y que son parte central de esta negociación. Un ratito vamos a estar en la calle con los móviles mostrando cómo está esta jornada sin la mayoría de los colectivos de la Unidad Metropolitana.